Comenzamos con el comunismo primitivo. Este apareció cuando las primeras comunidades humanas empezaron a organizarse, que fue entre el 7000 al 2000 años antes de Cristo. Se caracterizaba porque no existía la propiedad privada. Las tierras no tenían dueño. Además, no habían clases sociales, entonces se carecía de un Estado y no necesitaban leyes que regularan la convivencia porque todos eran de alguna manera iguales o casi iguales. La única división se daba por el trabajo y esta era de acuerdo a las condiciones físicas de los individuos. Una de las características más importantes es que producían solo lo que necesitaban, lo indispensable. De esta manera, al no haber acumulación, no se había lugar a riqueza, pero tampoco a pobreza. Este modo de producción se basaba en la cooperación en lugar de la competencia. Entonces, aunque no todos aportaran lo mismo, unos en mayor medida que otros, al final se repartía entre todo el grupo de acuerdo a sus necesidades. Más tarde vino el esclavismo. Este modo de producción estaba sustentado en la mano de obra forzada. No daba ningún tipo de ganancia o de remuneración a los esclavos. Los esclavos no tenían ningún tipo de derechos. El dueño de todo era el amo. Al ser alguien esclavo, el amo se ve obligado a proveerle alimento, ropaje, techo y las herramientas de trabajo. Pero más allá de eso, no generaban ninguna recompensa como esclavos. Cabe recalcar que la condición de esclavo era hereditaria, así que nadie estaba exento al haber nacido en un hogar de esclavos. Posteriormente vino el feudalismo. Fue un sistema de organización entre los siglos X y XIII y se impuso en Europa occidental. Ahora tenemos el feudalismo, en donde ya vemos más marcada la división de clases sociales. En primer lugar tenemos al rey. El rey era puesto por un poder divino, de forma que después del rey sucedían todo el clérigo. Olvidaba un escalón importante que va abajito del rey, pero arriba todo el clero, o bueno, de casi todo el clero, y es la alta nobleza. Los nobles son una clase social que surgieron por proteger las tierras del rey y a manera de pago el rey repartió algunas tierras. Entonces ahora los dueños de estas tierras fueron llamados nobles o bueno, feudos. Entonces estos señores feudales tenían ahora un poder y se ubicaban debajo del rey porque eran dueños de tierras. Entonces les daba una importante clase social por encima de todos los demás que no tenían tierras. Ahora bien, ya había comerciantes, había otros dueños de tierras no tan importantes como los feudos, y estos se ubicaban debajo de todo el clero y de la baja nobleza, porque en la nobleza había niveles. Posteriormente daba lugar a unos niveles moderados donde se ubicaban los artesanos, labradores y de este tipo de profesiones. Y hasta el último de la pirámide podemos ver a los pobres, que estaba conformado por campesinos. Entonces, a manera de resumen, el rey seguía teniendo su título de máximo poder, pero ahora tenía menos territorio, considerablemente menos territorio. Los nobles vivían en sus castillos, que era su feudo, ahora como su territorio, y tenían el poder en esas tierras, pero eran vasallos del rey o de algún otro noble. Los monasterios procedían de familias de nobles y tenían sus posesiones y sus campesinos.
mientras que los caballeros eran de la nobleza de la clase más baja, pero al fin de cuentas nobleza, y servían a los señores feudales. Los protegían y estos pues les daban sustento. Y el cambio, o otro de los cambios más bien, era que ahora los campesinos pues ya eran libres. El principio de desigualdad era la represión, que estaba basada en el temor de Dios. Y también por el traspaso de las tierras por herencia, porque así unos nacían teniendo más que otros. Así que básicamente si en tu familia generación tras generación habían sido pobres o de clase baja, lo iban a seguir siendo por más generaciones. Ahora vamos a hablar del capitalismo. El capitalismo tiene los siguientes pilares. Todas las personas ahora pueden tener propiedad privada, pueden poseer de bienes tangibles como tierras, viviendas u acciones y bonos. Hay competencia entre productores y consumidores porque ahora las empresas pueden entrar y salir de los mercados, lo cual maximiza el bienestar social. Los precios se determinan de forma descentralizada y también los salarios. Y aquí hablamos de una de las principales desventajas de este modo de producción, que es la plusvalía. Esa ganancia que se genera al producir algún producto hace rico al capitalista, al que puso el capital, pero empobrece al trabajador que hizo posible el producto. Lo que finalmente da lugar a acumular el capital y a formar monopolios. Entonces Karl Marx y Hegel escribieron sobre un modo de producción en donde ya no iba a haber estas desventajas, que es el comunismo, pero decían que para pasar al comunismo tenía que haber una etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo llamada el socialismo. Las características más importantes del socialismo es que todas las herramientas, las tierras y las fábricas son de la sociedad. Y al final esta sociedad está representada por el Estado. Otro punto importante es la planeación de la producción. Ya no hay desperdicios y contaminación porque todo está planeado en cuanto a la producción. No se produce más de lo que se está necesitando en ese momento. Se piensa más en el planeta. También se habla sobre la regulación de las actividades económicas. El gobierno pone los precios y los salarios para que no haya explotación y abuso. Y bueno, al final cada país está ajustado a un modo de producción o más bien a una combinación de estos, pero en diferentes proporciones. Y bueno, al final cada uno de estos modos de producción aportó una parte para lo que está regido hoy en día. Sin luchas socialistas no tendríamos los derechos laborales como hoy.